Hay historias que el dinero intenta enterrar bajo capas de piedra, de mármol y de silencio oficial. Relatos que se levantan sobre colinas estratégicas y que durante siglos observan una ciudad crecer, arder, reconstruirse y volver a olvidar. Y en el corazón de la Ciudad de México, dominando el antiguo bosque sagrado de los mexicas, se alza un edificio que ha sido símbolo de poder, ambición, gloria y derrota. Un lugar cuya historia no comienza como palacio ni como museo, sino como una idea cargada de prestigio y advertencias, porque el castillo de Chapultepec nació en el siglo XVIII, cuando la Nueva España vivía el apogeo de su riqueza minera, y la élite virreinal buscaba no solo gobernar, sino también exhibir su dominio. Y fue en 1785, cuando el virrey Bernardo de Gálvez ordenó la construcción de una residencia de descanso en lo alto del cerro, un punto que desde tiempos prehispánicos había sido considerado estratégico y simbólico, asociado al agua, al poder y a la vigilancia del valle. Una decisión que no era casual ni inocente, porque levantar una mansión en Chapultepec significaba colocarse por encima de la ciudad, literalmente y políticamente. Y aunque la obra avanzó con lentitud y el virrey murió antes de verla terminada, el edificio quedó como una estructura inconclusa que ya entonces absorbía enormes recursos y despertaba críticas, según documentos de la época, por su costo excesivo y por representar una desconexión entre el poder colonial y la realidad social que se extendía a sus pies. Con el paso de los años y la llegada del siglo XIX, el inmueble pasó por manos del Estado y fue reutilizado según las necesidades del régimen en turno, reflejando la inestabilidad política que definiría a México tras la independencia. Y lejos de ser una residencia estable y próspera, Chapultepec se convirtió en un espacio disputado, abandonado por periodos, y luego reapropiado, primero como almacén, después como sede del colegio militar, una transformación que le dio un nuevo significado, ya no como refugio del lujo, sino como símbolo de formación y disciplina, donde jóvenes cadetes eran entrenados para defender una nación que aún buscaba definirse. Y este cambio marcó el inicio de una relación íntima entre el castillo y los episodios más dramáticos del país, porque su ubicación estratégica lo convertía en un punto clave en cualquier conflicto armado que amenazara la capital. Durante la primera mitad del siglo XIX, México vivió constantes enfrentamientos internos y presiones externas, y Chapultepec permanecía como un observador silencioso, con sus muros adaptándose a funciones militares mientras la ciudad crecía alrededor. Hasta que en 1847, el castillo entró de lleno en la historia trágica durante la invasión estadounidense, cuando el cerro fue defendido por tropas mexicanas y cadetes del colegio militar frente a un ejército mejor armado y numéricamente superior. Un episodio ampliamente documentado que culminó con la caída del castillo y la muerte de varios jóvenes defensores. Hechos que con el tiempo serían envueltos en un poderoso discurso simbólico y patriótico, pero que en su momento representaron una derrota dolorosa y una herida abierta en la memoria nacional, consolidando al castillo como un lugar donde el poder y el sacrificio se entrelazaban de forma irreversible. Tras la guerra, el edificio volvió a cambiar de función y de significado, y aunque el país intentaba recomponerse, Chapultepec seguía siendo una pieza codiciada, hasta que a mediados del siglo XIX, con la intervención francesa y el establecimiento del Segundo Imperio Mexicano, el castillo alcanzó el punto más alto de su asociación con el lujo y el prestigio, cuando Maximiliano de Habsburgo y Carlota lo eligieron como residencia imperial, transformándolo profundamente con jardines, salones y decoraciones al estilo europeo, una remodelación que buscaba proyectar estabilidad, modernidad y continuidad monárquica, pero que también implicaba un enorme gasto en un país exhausto por décadas de conflicto. Y aunque según testimonios de la época la vida en el castillo intentaba replicar una corte ordenada y refinada, la realidad política afuera se desmoronaba, con una república que resistía y un imperio sostenido por fuerzas extranjeras. Desde sus terrazas,
Maximiliano observaba una ciudad que no terminaba de aceptar su autoridad. Y aunque el castillo brillaba como nunca antes, su esplendor estaba sostenido por una base frágil, porque el poder que representaba no emanaba del consenso nacional, sino de una imposición militar. Y ese contraste entre la apariencia de estabilidad y la tensión constante marcó el destino del lugar, convirtiéndolo en un escenario donde el dinero y el prestigio intentaron silenciar las señales de una caída inevitable, ya que la historia del castillo de Chapultepec demuestra que cada etapa de grandeza ha estado acompañada por un presagio, una advertencia implícita de que ningún poder en México ha logrado permanecer intacto cuando se ha elevado demasiado por encima de su propio pueblo. Cuando el castillo de Chapultepec se consolidó como residencia imperial durante el Segundo Imperio Mexicano, el edificio dejó de ser únicamente un punto estratégico para convertirse en un escenario cotidiano de poder, administración y representación política. Y aunque la imagen oficial hablaba de orden, progreso y modernización, la vida interna del castillo estaba marcada por tensiones constantes que reflejaban la fragilidad del régimen, porque Maximiliano de Habsburgo gobernaba un país profundamente dividido, con un territorio que apenas controlaba fuera de los centros urbanos, y con una guerra latente que nunca se detuvo del todo. Y mientras en los salones se organizaban recepciones diplomáticas y se discutían proyectos de infraestructura, en los pasillos se respiraba la presión de un imperio sostenido por tropas francesas y por una aristocracia local que no siempre compartía la visión del emperador. El castillo fue adaptado para funcionar como palacio, sede administrativa y residencia privada, y esa multiplicidad de funciones generó una dinámica interna compleja, documentada en cartas, diarios y memorias de la época, donde se describe un ambiente de control rígido, con horarios estrictos, personal cuidadosamente seleccionado y una vigilancia constante, no solo por razones de seguridad, sino también por la desconfianza que existía dentro del propio entorno imperial, ya que Maximiliano, a pesar de su título, nunca dejó de ser consciente de que su posición era vulnerable, y esa inseguridad se traducía en decisiones contradictorias, como intentar conciliar con antiguos liberales mientras mantenía estructuras monárquicas que muchos consideraban anacrónicas. Carlota, por su parte, asumió un papel activo en la administración y en la vida pública del imperio, utilizando el castillo como centro de reuniones políticas y sociales. Pero según testimonios de contemporáneos, esa actividad intensa también aumentó la presión emocional dentro del palacio, porque cada evento, cada decisión y cada visita diplomática estaba cargada de la necesidad de demostrar legitimidad, y esa constante representación terminaba por convertir la vida cotidiana en una prolongación del conflicto político, sin espacios reales de descanso ni de intimidad, a pesar del lujo que rodeaba a la pareja imperial. Fuera de los muros del castillo, la situación se deterioraba de forma visible, con el avance de las fuerzas republicanas, el desgaste del apoyo francés y una economía que no lograba sostener el gasto del imperio, y aunque desde Chapultepec se emitían decretos y se hablaba de estabilidad, los informes militares y financieros que llegaban al palacio mostraban una realidad distinta, marcada por derrotas, deserciones y una creciente falta de recursos, grietas que ya no podían ocultarse ni siquiera con la magnificencia del entorno, y que comenzaron a generar discusiones internas sobre la viabilidad misma del proyecto imperial. El castillo, que había sido transformado para simbolizar permanencia y autoridad, empezó a funcionar también como un espacio de encierro psicológico, donde las decisiones se tomaban bajo presión constante y con información fragmentada. Y aunque no existen registros oficiales de conspiraciones internas en Chapultepec, varios relatos posteriores coinciden en que el ambiente era tenso, con rumores persistentes, cambios frecuentes en el personal y un clima de expectativa negativa que contrastaba con la imagen pública que se intentaba proyectar. Una señal clara de que el poder que se concentraba en lo alto del cerro comenzaba a resquebrajarse desde dentro. Así, mientras el castillo de Chapultepec alcanzaba su máximo esplendor material, su función como centro del poder imperial se veía debilitada por una realidad política insostenible.
Y esas primeras grietas, documentadas en decisiones erráticas, en tensiones personales y en una desconexión creciente con el país real, marcaron el inicio de un proceso irreversible. Porque la historia del castillo demuestra que no basta con muros sólidos y jardines impecables para sostener un régimen cuando el fundamento político ya ha comenzado a ceder. La etapa de los conflictos abiertos llegó al castillo de Chapultepec de forma gradual pero implacable. Porque mientras el imperio intentaba sostener su imagen de control desde lo alto del cerro, la realidad política y militar del país se transformaba con rapidez, y las decisiones tomadas dentro del palacio comenzaron a tener consecuencias directas y visibles, ya que la retirada progresiva de las tropas francesas, anunciada oficialmente en 1866, dejó al régimen de Maximiliano en una posición extremadamente vulnerable, un hecho documentado que cambió por completo el equilibrio de poder y convirtió al castillo en un símbolo cada vez más aislado, rodeado no solo por la ciudad, sino por una nación que avanzaba hacia la restauración republicana. Y aunque algunos consejeros recomendaron abandonar el país o trasladar la sede del gobierno, el emperador optó por permanecer, una decisión que, según correspondencia de la época, estuvo marcada tanto por convicciones personales como por una lectura errónea del apoyo real con el que contaba. Dentro de Chapultepec, el ambiente se volvió más tenso conforme llegaban informes de derrotas militares, pérdida de territorios y dificultades para pagar a las tropas imperiales. Y aunque el castillo seguía funcionando como centro administrativo, su papel ya no era el de un poder expansivo, sino el de una autoridad a la defensiva, intentando contener una caída que parecía inevitable. Y esa presión se reflejaba en discusiones cada vez más frecuentes sobre estrategias militares, alianzas fallidas y decretos que buscaban ganar legitimidad popular demasiado tarde, mientras la vida cotidiana en el palacio se volvía más austera, con recortes documentados en el personal y una reducción evidente de las actividades ceremoniales que habían caracterizado los años anteriores. La crisis no fue solo política y militar, sino también económica, porque el mantenimiento del castillo, de la corte y del aparato imperial dependía de recursos que ya no llegaban con regularidad. Y aunque existen registros contables que muestran intentos de reorganización financiera, la realidad es que el imperio carecía de una base fiscal sólida, lo que agravó el descontento social y debilitó aún más su posición, convirtiendo a Chapultepec en un espacio donde se intentaba administrar la escasez desde un entorno concebido originalmente para la abundancia, una contradicción que se hacía cada vez más evidente. En paralelo, la presión personal sobre Maximiliano aumentaba, con la ausencia de Carlota, quien había viajado a Europa en busca de apoyo diplomático y financiero. Un hecho histórico que dejó al emperador solo frente a un escenario cada vez más adverso. Y aunque no existen registros oficiales de su vida emocional dentro del castillo en esos meses finales, varios testimonios posteriores describen un ambiente de aislamiento y desgaste, con decisiones tomadas bajo un nivel de estrés elevado y con una percepción distorsionada de las posibilidades reales de resistencia, mientras Chapultepec perdía su función como centro de poder efectivo y se convertía en un punto simbólico, cargado de significado pero cada vez menos influyente. El abandono definitivo del castillo como residencia imperial marcó un punto de no retorno, porque cuando Maximiliano decidió trasladar su cuartel general fuera de la capital para enfrentar directamente a las fuerzas republicanas, Chapultepec quedó atrás como un espacio que había concentrado las aspiraciones de un imperio y que ahora quedaba vacío, anticipando el desenlace que pronto se confirmaría, ya que la caída no solo del régimen, sino de la idea misma que había dado forma al castillo como símbolo de poder absoluto, estaba ya en marcha. Y lo que había comenzado como una demostración de prestigio y control, se encaminaba de manera directa hacia su colapso histórico. El periodo clave que selló el destino del castillo de Chapultepec no ocurrió entre sus muros, pero sus consecuencias se reflejaron de inmediato en ellos, porque la captura y ejecución de Maximiliano de Habsburgo en 1867 marcó el colapso definitivo del Segundo Imperio Mexicano y dejó al castillo despojado de la función política que había definido su etapa más fastuosa,
un hecho histórico plenamente documentado, que transformó al edificio de símbolo imperial en vestigio incómodo de una imposición extranjera. Y cuando las fuerzas republicanas entraron nuevamente a la Ciudad de México, Chapultepec pasó a manos del gobierno restaurado encabezado por Benito Juárez, iniciando una etapa de redefinición en la que el castillo debía reconciliar su pasado con un nuevo proyecto nacional que rechazaba abiertamente la monarquía. Las consecuencias inmediatas fueron prácticas y simbólicas, porque el edificio fue despojado de muchos elementos asociados al imperio. Se realizaron inventarios oficiales de sus bienes, y se decidió su reutilización bajo criterios republicanos. Y aunque no existe constancia de una destrucción sistemática de sus espacios, sí hay registros de un abandono parcial y de una transición lenta, durante la cual el castillo quedó temporalmente vacío o subutilizado, reflejando la cautela con la que el nuevo régimen se aproximaba a un lugar cargado de significados contradictorios, ya que Chapultepec representaba al mismo tiempo una derrota imperial y un recordatorio permanente de la fragilidad del Estado mexicano frente a las potencias extranjeras. Con el paso de los años, el castillo fue reincorporado a la vida institucional del país, primero retomando funciones militares y luego administrativas, en un intento por resignificar el espacio sin borrar completamente su historia. Y esta etapa estuvo marcada por decisiones pragmáticas más que por gestos simbólicos, porque el gobierno republicano necesitaba estabilidad y no un monumento al pasado reciente, y así, Chapultepec fue adaptado nuevamente, esta vez como residencia oficial presidencial a finales del siglo XIX, durante el régimen de Porfirio Díaz, un cambio que implicó nuevas remodelaciones y que insertó al castillo en otra narrativa de poder, ahora vinculada al autoritarismo modernizador y a la centralización política. Sin embargo, esa reutilización no eliminó el peso histórico acumulado, porque cada adaptación del castillo llevaba consigo las huellas de los periodos anteriores. Y aunque se buscaba proyectar continuidad institucional, la presencia constante del edificio como sede del poder ejecutivo también reforzaba la idea de una élite gobernante separada físicamente del resto de la población, una crítica que ya aparecía en algunos discursos políticos y periodísticos de la época, y que anticipaba nuevas tensiones en un país que avanzaba hacia el siglo XX con profundas desigualdades sociales. Así, el castillo de Chapultepec sobrevivió a la caída del imperio, pero lo hizo transformado, ya no como el centro incuestionable del poder absoluto, sino como un espacio en disputa simbólica, donde cada régimen intentó imponer su propia lectura del pasado. Y esta etapa, marcada por la restauración republicana y la posterior consolidación del poder presidencial, dejó claro que el castillo no sería demolido ni olvidado, sino integrado a una historia nacional compleja, cargada de contradicciones, que aún estaba lejos de cerrarse. Con el avance del siglo XX, el castillo de Chapultepec dejó de ser un espacio de poder cotidiano para convertirse en un lugar de memoria cuidadosamente controlada, porque tras el estallido de la Revolución Mexicana y el abandono definitivo del castillo como residencia presidencial en 1939, el edificio fue transformado oficialmente en el Museo Nacional de Historia, una decisión tomada durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, que buscaba resignificar el sitio y abrirlo al público como un espacio de educación histórica y no como símbolo exclusivo de una élite gobernante. Y esta transformación marcó un punto final a siglos de uso político directo, aunque no eliminó la carga simbólica que el castillo había acumulado desde su origen. El proceso de adaptación a museo implicó restauraciones, reordenamientos y la museografía de episodios cuidadosamente seleccionados de la historia nacional, desde el periodo virreinal hasta la Revolución, integrando al castillo en un relato oficial que intentaba explicar el pasado sin glorificar abiertamente a los regímenes que lo habían ocupado. Y aunque esta narrativa ha cambiado con el tiempo, el edificio conserva marcas visibles de cada etapa, desde los salones imperiales hasta las áreas militares y los espacios adaptados para funciones civiles, convirtiéndolo en un testimonio material de la inestabilidad y transformación del poder en México. Lejos de quedar abandonado o demolido,
como ocurrió con otras residencias asociadas a regímenes caídos. Chapultepec fue preservado precisamente por su valor histórico acumulado, y hoy funciona como un lugar de tránsito constante, visitado por miles de personas que recorren sus pasillos, sin siempre ser conscientes de que el castillo no fue construido para el pueblo, sino para observarlo desde arriba. Una paradoja que define su estado actual, abierto, vigilado, integrado al discurso nacional, pero aún separado físicamente del entorno urbano por su ubicación y su arquitectura. En la actualidad, el Castillo de Chapultepec se mantiene como uno de los museos más importantes del país, rodeado por un bosque que ha sobrevivido a la expansión de la ciudad y que refuerza su carácter aislado. Y aunque ya no concentra decisiones de Estado ni alberga a gobernantes, sigue funcionando como un símbolo poderoso, no de dominio absoluto, sino de la acumulación de proyectos fallidos, aspiraciones extranjeras, autoritarismos locales y reconstrucciones políticas que han marcado la historia de México. Un lugar donde el prestigio, el dinero y el poder dejaron huellas permanentes que no pueden borrarse, sin borrar también una parte esencial del pasado. El castillo permanece en pie, silencioso, integrado a la rutina turística y educativa, observando una ciudad que ya no puede gobernar, pero que continúa creciendo a su alrededor, recordando sin discursos grandilocuentes que el poder en México ha sido siempre transitorio, que ninguna élite ha logrado permanecer sin transformarse o caer, y que incluso las mansiones más imponentes, construidas para dominar el paisaje y la historia, terminan convertidas en escenarios de memoria, donde el pasado se conserva no para glorificarlo, sino para dejar constancia de todo lo que no logró sostenerse.